Hoy les quiero hablar de nutrición deportiva y particularmente vamos a hablar de 5 suplementos deportivos porque encontré un documento en internet que está gratuito y el link a ese documento te lo dejo acá en la descripción, que hizo la gente de acá, de Canadá, del Ministerio de Salud, hablando sobre 13 suplementos deportivos, pero yo no voy a hablar de todos porque si no sería muy largo, sino que he elegido estos 5 que me parecen que son los más comunes, incluso algunos de ellos yo mismo utilizo. Y vamos a ver qué es lo que dice la evidencia versus qué es lo que dice la industria que genera en los deportistas. Así que sin más demoras, empecemos. Primer suplemento deportivo, la creatina, muy difundido en el medio. Y cuando alguien consume creatina, lo que le está aportando al cuerpo es básicamente una fuente de energía. Cuando uno realiza una actividad deportiva, utiliza diferentes fuentes de energía de acuerdo al tipo de actividad física que hace. Y la creatina sirve para generar una molécula que se llama creatina fosfato y todo esto se acumula en el músculo. Y el músculo utiliza la creatina fosfato como fuente de energía inmediata para movimientos explosivos. Como por ejemplo, si uno va a correr a máxima velocidad, 50, 60 metros, 100 metros, prácticamente toda la energía que va a utilizar en ese momento va a provenir de la creatina fosfato. Ahora, si va a extender su actividad física, si va a correr, por ejemplo, 800 metros, 1,5 kilómetros y ni hablar ya largas distancias, el porcentaje de energía que viene de esa creatina fosfato ya es mínimo. Por lo tanto, la creatina fosfato ha mostrado que sí va a mejorar o va a ayudar en aquellos movimientos que son de corta duración y de alta intensidad, particularmente aquellos movimientos que duran menos de 30 segundos. La industria promueve el consumo de creatina en aquellas personas que justamente se dedican a este tipo de deportes, diciendo que si consumís más creatina, vas a poder mantener ese esfuerzo máximo por más tiempo, y también proclama que la creatina hace aumentar el tamaño muscular. La evidencia ha mostrado que sí a lo primero, pero que lo segundo es consecuencia del primero, es decir, que sí va a ayudar a sostener ese esfuerzo a máxima intensidad por un poquito más de tiempo, pero el crecimiento muscular no es por la creatina misma, sino por justamente entrenar más tiempo a máxima intensidad, o sea, se da una hipertrofia muscular secundaria al ejercicio, no a la creatina en sí. Ahora, cuando se ha estudiado el uso de creatina en deportes de resistencia cardiovascular, como lo que hago yo, que es correr maratones, bueno, la evidencia no ha sido concluyente y no ha mostrado que aporte un gran beneficio. Y de hecho se ha visto que la creatina podría ser hasta perjudicial para este tipo de deporte porque produce una retención de líquido que, si bien no es muy significativa para los otros tipos de deporte, en esta actividad en particular en que una va a estar moviéndose por mucho tiempo, sí podría ser significativo porque aumenta de peso y ese aumento de peso hay que cargarlo por mucha distancia, y también podría generar cierto desbalance en los electrolitos, lo que favorecería, por ejemplo, la aparición de calambres. Aparte hay que tener en cuenta que de acuerdo a la evidencia, hasta un 30% de las personas que utilizan creatina no responden, es decir, no observan ningún beneficio. En cuanto a su seguridad, es realmente un suplemento deportivo que es en general muy seguro, y en algunas personas también se ha reportado disconfort gastrointestinal, o sea, cólicos abdominales, diarrea, dolor de cabeza o tensión muscular. Lo que hay que tener en cuenta es que el almacenamiento de la creatina que se da en el músculo tiene un límite, o sea que por más que uno siga consumiendo creatina, una vez que se llenan esos reservorios, ya está, no es posible seguir generando más creatina fosfato. Y lo otro que hay que tener en cuenta antes de ponerse a gastar dinero en esto es que uno puede obtener creatina de la dieta normal. Y fundamentalmente vamos a encontrar creatina en las carnes rojas y los pescados. La cafeína, bueno, todo el mundo ha consumido, creo yo, en algún momento café. Yo soy un gran consumidor de cafeína y no solo lo consumo en mis desayunos y meriendas, sino que también lo consumo en los geles deportivos, sobre todo cuando salgo a hacer tiradas o fondos largos o cuando compito en maratones. Y lo que dice la industria, lo que proclama es que el consumo de cafeína ayudaría al mejoramiento de los deportes de resistencia cardiovascular, justamente porque disminuye la fatiga y porque también
da como un extra de energía que hace que uno no consuma tanto sus hidratos de carbono, especialmente al inicio de la actividad física. También aumentaría la tasa metabólica basal, aumentaría el estado de concentración, el estado de alerta. Pero hay que tener en cuenta que, si bien la evidencia ha mostrado que sí da todos estos beneficios, eso se logra con consumir café en ciertas dosis, y cuando uno pasa de esa dosis ya se puede volver potencialmente peligroso porque sería un estimulante excesivo y podría aumentarnos demasiado la frecuencia cardíaca, demasiado la presión arterial. Y también hay que tener en cuenta que la cafeína tiene un poder diurético importante, entonces nos puede deshidratar y hacernos perder demasiados electrolitos por la orina, lo cual, en lugar de mejorar nuestro performance deportivo, nos puede terminar perjudicando. Bueno, ¿cuál es la dosis? Aproximadamente deberíamos de estar consumiendo entre 1 a 3 miligramos por kilo de peso por toma. Y las guías de Canadá, de acá alimentarias, las recomendaciones hablan de que no deberíamos de pasarnos de los 400 miligramos de cafeína por día, que equivale a 3 a 4 tazas de café por día. Con respecto al aumento de la tasa metabólica basal, sí hay evidencia que muestra que el consumo de café momentáneamente aumenta la quema de calorías, pero no se ha visto que el consumo regular de café ayude en el proceso de pérdida de peso. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que el consumo de café potencialmente, por ese efecto neuroestimulante, podría interferir con el sueño y el descanso. Por lo tanto, lo que recomiendan estas guías es separar las horas de sueño de la última ingesta de café, por lo menos entre 6 a 8 horas. Y hay un detalle que me pareció muy interesante tener en cuenta con respecto a las expectativas de lo que uno puede realmente lograr consumiendo café, y es que aquellas personas que consumen de manera regular café, como yo, generan como un nivel de tolerancia. Es decir, que cada vez van a experimentar esos beneficios en menor proporción porque justamente necesitarían cada vez mayor dosis y bueno, vamos a llegar hasta ese límite que yo les hablaba de los 400 miligramos por día y ya no deberíamos de pasarnos porque podríamos intoxicarnos en cafeína, ¿no? Aminoácidos de cadena ramificada, también muy utilizados en la industria y vienen en forma de polvo mayormente. Y acá, a grosso modo, lo que quería explicar es qué es esto de los aminoácidos de cadena ramificada. Para que se entienda, si el músculo es una pared, el ladrillo sería un aminoácido. En la naturaleza existen 20 aminoácidos y 9 de esos son considerados esenciales. ¿Qué quiere decir esencial? Que el cuerpo no lo puede crear y necesita sí o sí de aporte externo, o sea, con la dieta. Y de esos 9 esenciales, hay 3 que se conocen como de cadena ramificada, que es simplemente por la estructura química que tienen ellos 3, que son muy parecidas, como pueden verlo acá. Y la industria dice que el consumo de aminoácidos de cadena ramificada estimularía el crecimiento muscular. Lo que ha mostrado la evidencia científica es que sí, podría potencialmente ayudar al crecimiento muscular, pero en aquellas personas que no son regularmente físicamente activas y empiezan a hacer actividad física, y esa actividad física es mayormente ejercicios de fuerza muscular. Es decir, que si usted entrena de manera regular yendo al gimnasio y levantando pesas, no va a haber un gran beneficio por el consumo extra de aminoácidos de cadena ramificada. Cuando se estudió el consumo de este producto en los atletas o deportistas de resistencia cardiovascular, como lo que hago yo, correr maratones o largas distancias, no se ha visto un beneficio significativo en su performance. Y como siempre les digo, no se olviden que aminoácidos y proteínas están mayoritariamente en la dieta. No quise hablar sobre polvos proteicos en sí, que es algo que yo sí consumo, porque sería muy extensivo y aparte a ese video lo estoy preparando para largarlo luego de este. Así que si llegaste hasta acá, te interesa este tema y querés saber cuando yo publique ese video, lo que tenés que hacer es suscribirte a este canal, así YouTube te notifica cuando salga el video. Consumo de omega 3. ¿Qué es el omega 3? Es un ácido graso, es decir, es un tipo de grasa que se conoce también como ácido graso esencial, que pertenece al grupo de ácidos grasos esenciales. ¿Qué quiere decir esencial? Al igual que los aminoácidos,
quiere decir que el organismo no lo puede sintetizar, entonces hay que incorporarlo con la dieta. La industria nos dice que el consumo de omega 3 ayudaría en la parte muscular a disminuir lo que se conoce como la inflamación post ejercicio, que es uno lo puede sentir en ese dolor que dura entre 2 a 3 días después de hacer un ejercicio fuerte, y también ayudaría al crecimiento muscular, mejoraría el estado de concentración y de alerta cerebral, disminuiría la frecuencia cardíaca y aumentaría la oxigenación de los tejidos, todo lo cual potencialmente nos haría rendir mejor en nuestro deporte. Sin embargo, la evidencia científica ha mostrado que no hay evidencia suficiente para decir que el consumo de omega 3 mejoraría nuestro performance deportivo y se beneficiarían potencialmente aquellas personas que no consumen suficiente cantidad de omega 3 en sus dietas, y en esos casos sí la suplementación daría un beneficio. Hay que tener en cuenta que alimentos como por ejemplo pescados grasos, comida de mar o ciertas semillas como por ejemplo la semilla de lino son muy ricas en ácidos grasos omega 3, y las guías canadienses de alimentación recomiendan un mínimo de 2 porciones de estas comidas por semana. Y cuando hablamos de porciones nos estamos refiriendo a 75 gramos. Es decir, que si usted por semana al menos consume 2 veces 75 gramos de cualquiera de estas comidas, pescados grasos, semillas de lino o comida de mar en general, bueno, ya tendría la cantidad mínima necesaria y no necesitaría un aporte extra. Y por último, el óxido nítrico. De esto ya hemos hablado un poco en un video que ya hice previamente cuando hablé sobre la remolacha, que es un alimento rico en óxido nítrico, aunque también las verduras de hojas son ricas en este producto. El óxido nítrico lo que haría es dilatar las arterias, con lo cual llegaría más sangre a nuestros músculos y a toda la economía, a todo nuestro cuerpo en general. Entonces obviamente tendría el músculo más disposición de nutrientes y también tendría más sangre el músculo para tirar sus productos de desecho como el ácido láctico, para remover todo eso, lo cual nos daría una ventaja deportiva o nos aportaría un beneficio extra. Pero la realidad, la evidencia ha mostrado que este potencial beneficio se vería en personas que entrenan pero que no son elite, es decir, que aquellos deportistas de alto rendimiento no tendrían un beneficio notable en su rendimiento por consumir óxido nítrico extra, y la mejoría o el beneficio se vería en actividades físicas de menos de 30 minutos de duración. En la industria existen un montón de formas de presentación de este óxido nítrico, como por ejemplo polvos de remolacha, pero la realidad es que con lo que uno consume en la dieta sería más que suficiente. Y por un lado, la conservación de esos productos es muy difícil porque básicamente se pudren muy rápido cuando uno abre el paquete. Y por otro lado, grandes concentraciones de estos sí tiene reportes de que genera bastante disconfort intestinal. Te dejo en la descripción el link al video en el que hablé sobre remolacha si te interesa un poquitito más este tema. Bueno, y ahí lo tienen, amigos. Esos son los 5 suplementos deportivos que más me llamaron la atención, pero por supuesto que no son los únicos y hay más. Si te interesa que hable más sobre algún otro, como por ejemplo les mencionaba los polvos proteicos, las proteínas de suero, por ejemplo, déjame tu comentario en la caja de comentarios para que yo sepa que todo esto te interesa y te suma valor y yo me estimule a hacer el video. Tener buena información sobre toda esta temática es fundamental, por un lado, para tener expectativas reales de lo que uno espera lograr consumiendo tal o cual producto. Segundo, para no pasarse de rosca y no terminarse intoxicando en algo, por más que sea bueno, como por ejemplo la cafeína. Y tercero, para no estar desperdiciando plata comprando productos que al final no nos aportan en definitiva ningún beneficio y que quizás simplemente incorporando un determinado alimento en nuestra dieta ya tenemos lo que necesitamos y listo. Muchísimas gracias por estar ahí. Si conoces a alguien a quien todo esto le pueda sumar valor, no dudes en compartirle este video, déjame tu like y considera suscribirte a este canal si todos estos temas te interesan para que YouTube te notifique cuando salga un próximo video. Nos vemos muy pronto en un próximo video que va a salir muy prontito. Chao.